estábamos platicando del producto cruz. Lo definíamos, ¿verdad? Definíamos su magnitud, que es lo que nos enseñan. No es la operación como tal, sino que es la magnitud del producto cruz. Y luego de la parte de la dirección, pues uno lo saca con la regla de la mano derecha, ¿verdad? Porque lo que nos devuelve es un vector. Y ya veíamos que depende cómo va, ¿verdad? Si va de A a B o de B a A, pues tiene un sentido ese vector que se puede sacar con el pulgar. Y esto también nos lo da esta especie de regla, ¿verdad? Que veíamos de los unitarios, el sentido en el que queda, si va negativo o positivo el unitario. Entonces nos lo dice esta relación que es ahí un poco, ¿verdad? Eh, medio inventada, porque realmente es como es algo cíclico, entonces uno puede más o menos buscar la forma de visualizarlo de la manera que uno lo comprenda mejor. Ok, luego lo vimos de forma analítica y yo les decía que se pueden ir por dos caminos que muchas veces los vamos a estar utilizando, los dos caminos. De repente usted se puede ir por el determinante, pero si de repente es más fácil irse por propiedad distributiva, pues uno se puede ir por propiedad distributiva, o sea, plantea esto, hace todo el desarrollo y opera los unitarios y es más rápido a veces. De repente el vector A solo tiene una componente, entonces es más fácil hacer distributiva que estar haciendo esto, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que ir aprendiendo pues cuál es la forma más fácil de operar. Por ahí creo que en física 100 a veces a uno le aparece algunos vectorcitos y uno los puede operar haciendo propiedad distributiva. Entonces uno cree que solamente se puede hacer con el determinante y no es así, ¿verdad? Se puede hacer por propiedad distributiva también. Luego hay algunas operaciones que resultan útiles con respecto al producto cruz y una de ellas es el triple producto escalar. El triple producto escalar nos va a ayudar a veces en algunas situaciones cuando tenemos que sacar la ecuación de un plano. Eso se vuelve interesante, sacar a veces la ecuación de un plano. Cuando ya veamos otro tema, pueda que eso ayude. Entonces, por ahí yo les comparto luego una cápsula. Yo le llamo a mis recursos, yo le llamo cápsulas de apoyo, ¿verdad? Un nombre medio inventado también por mí, ahí, ¿verdad? Como capsulitas, así como cuando uno toma medicina, ¿verdad? Que se cura un poquito o se vitamina ahí, entonces le he llamado cápsulas, ¿verdad? A mis recursos como cápsulas de apoyo. Entonces, yo les comparto así diferentes recursos a lo largo del trimestre que complementan los temas. Entonces, por ahí ustedes van a poder ver la cápsula de apoyo más adelante de cómo encontrar la ecuación de un plano con el triple producto escalar, que es el que vamos a comentar ahorita. Entonces, podemos tener algo como esto, A punto, B cruz C. Y resulta que es lo mismo que hacer A cruz B punto C. Entonces, eso se puede hacer como una especie de determinante también, en el que en lugar de colocar los unitarios, coloco todas las componentes. Eso resulta bastante útil. Así se puede compactar el triple producto escalar. Y también esta otra que es bastante útil, estas identidades vectoriales, que es el triple producto cruz. Vamos a ponerla por acá. A cruz B. Son como propiedades o identidades, ¿no? Se pueden ver así. A cruz B, cruz C. Estas identidades uno las usa tanto en esta clase como en otras. En mi caso, a veces las uso en otras. Y tengo como referencia todas estas identidades. Yo me la he memorizado el triple producto cruz, ¿verdad? Con aquel nombre del banco, ¿va? El BAC, porque eso se puede escribir así.
back menos cap, ¿no? Esa me la he memorizado yo así. Y entonces luego uno la arma, ¿verdad? Esto es B. Y aquí hay un producto punto, ¿verdad? Back. Y cap, ¿verdad? Es que C queda afuera. Y aquí está el producto punto. Entonces, este producto punto, luego es un escalar, y entonces le queda multiplicando este producto punto de un escalar, y queda multiplicando el vector B y luego se restan. Eso sería el triple producto cruz, resumido como una identidad. Entonces, puede ser útil también para algunas situaciones que nos pueden aparecer más adelante. Entonces, aquí con respecto, hasta aquí llega todo lo que tiene que ver con álgebra vectorial. Álgebra vectorial, componentes, magnitudes, ¿verdad? Ángulos directores, suma, productos. Y ahora entramos en otra área del análisis vectorial, que son el estudio de las funciones, ya viendo estos vectores como funciones. Entonces vamos a trabajar con dos tipos de funciones. Ya vamos a entrar a la etapa, a la parte de cálculo vectorial ahorita. Ya vimos la parte de álgebra vectorial, pues ahora se me está acabando la página, pero creo que me cabe aquí. Vamos a trabajar con lo que es el cálculo vectorial. Y entonces ya tenemos que ver la parte de funciones. Vamos a hablar de funciones escalares. Creo que esta definición sí la voy a copiar, aquí la tengo ya resumida. Voy a ver si la copio. A ver si me cabe en esta parte. Yo creo que sí cabe. Ahí está ya. Entonces tengo mi resumen aquí ya de estas funciones escalares. Miren qué interesante esta cuestión. Toda nuestra vida nosotros hemos trabajado con funciones escalares. Desde que estamos en cálculo. En cálculo 1, 110, 111. Todo uno trabaja con funciones escalares. ¿Por qué? Porque cuando usted evalúa la función en un punto, ¿qué le devuelve? Un escalar. Entonces, de forma, ¿verdad?, implícita, usted estuvo trabajando, se estuvo preparando durante muchas clases a pura función escalar. Entonces, ¿qué es una función escalar? Una función real de varias variables, ¿no? De varias variables. Aquí el punto me quedó bien abajito, ¿verdad? Creo que fue cuando a veces muevo esto. De varias variables en la que a cada punto de su dominio se le asigna el valor que toma una determinada magnitud escalar sobre dicho punto. Entonces usted evalúa una función y lo que le devuelve es un escalar. Entonces esa es una función escalar y en física pues se le puede llamar campo, ¿no? Como hacer, ya viéndolo como una especie de mapeo. Entonces imagínese usted algo como un campo de temperatura, ¿verdad? O sea, tenemos una aula de clases y vean que cada estudiante sentado pues, cuando tenemos un aire acondicionado, ¿verdad? En un aula y es pequeña, por ejemplo. Cada estudiante en el aula puede tener una temperatura diferente, ¿verdad? Entonces, y la temperatura es una cantidad escalar. Entonces tenemos un campo, a cada punto del espacio se le asigna el valor de una función. Entonces uno podría sacar una función de cómo se comporta la temperatura en el aula y hacer el mapeo de todo qué temperatura perciben los estudiantes en el aula, por poner un ejemplo. Entonces, es ahí la idea de campos escalares. Uno le llama campo, ¿verdad?, a eso, pero en el fondo son funciones. Pero en el contexto físico uno le llama campos. Entonces, hay campos escalares y campos vectoriales, ¿no? Son funciones en el fondo. Y por aquí están las funciones vectoriales. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una función escalar y una función vectorial? Pues lo que devuelve, o sea, tiene una función, ¿verdad? Y la evalúa en un punto y entonces le devuelve un vector. Ah, ok, esta es una función vectorial, entonces. Así es, usted evalúa en una función en un punto y si le devuelve un vector, entonces es una función vectorial.
Es una función real de varias variables en la que cada punto de su dominio se le asigna, ¿verdad?, el valor que toma una determinada magnitud vectorial sobre dicho punto. Y ahí la gran diferencia. Entonces, una me devuelve un escalar y otra me devuelve un vector cuando lo evalúo en un punto. Ejemplos, bueno, todos los que usted ha aprendido ya en matemática. F de X es igual a X más 1, por ejemplo. En una variable. Puede ser de varias variables. Bueno, F de XY igual a XY cuadrado más 5. De repente es en tres variables. Vaya pues, F de X, Y, Z. Z al cubo. Y, X cuadrado más 2YX. Cuando usted le evalúe en un punto, le va a devolver un escalar. ¿Y qué pasa con estas? Dice usted, bueno, yo tengo un vector A, una función vectorial o un campo vectorial, X, Y, Z, que depende de X, de Y y de Z, entonces le pueden decir que eso es igual a 2X en dirección de X más 4XZ en dirección de Y más 6YX en dirección de Z. Entonces, cuando usted evalúe en un punto específico, lo que le va a devolver es un vector. ¿Lo ven? Entonces, este es un campo vectorial, una función vectorial. A cada punto del espacio le va a devolver una cantidad vectorial, un vector. Puede ser otro vector, un B, que dependa de ρ, de phi y de z. Entonces podemos tener algo como ρ al cubo en dirección de ρ más 3 ρ seno de phi en dirección de phi más 4 ρ z, por poner un ejemplo, en dirección z. Entonces, cuando evalúe en un radio, en un ángulo y en una altura, y z en un punto, ¿verdad? En coordenadas cilíndricas, me va a devolver un vector. Y ese sería, ¿no?, un ejemplo de una función vectorial. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Bueno, tener en claro que tenemos dos tipos de funciones, escalares y vectoriales. Y en física tenemos dos tipos de cantidades, escalares y vectoriales. Entonces, tiene sentido pues que tengamos que trabajar con funciones vectoriales en algún momento. Ok, entonces vamos a definir ahora algunas operaciones de cálculo con vectores. Vamos a construir una operación. Entonces vamos a comenzar con la derivada, con la parte de ver operaciones diferenciales, o sea, que tengan que ver con derivadas. Entonces uno dice, bueno, lo primero que uno puede estudiar es la derivada de un vector. Derivada de un vector con respecto a un escalar. Derivada de un vector con respecto a un escalar. Pero vamos a suponga que A es una función vectorial, vamos a decir, de la variable escalar U. Yo uso mucho la variable escalar U. El autor usa una variable sigma, pero no me parece apropiada porque después puede haber ahí conflicto de
que el sigma se usa para un montón de cosas. Entonces, mejor de un solo poner, ¿verdad? De una variable escalar u. Así como decir de la variable escalar x, ¿verdad? Yo puedo haber dicho x, y, z, pero lo quiero dejar general. Entonces, por eso lo dejo u. No uso ninguna de las que tenemos en los sistemas de coordenadas para que quede más general. De modo que usted puede decir que su vector o su función vectorial es igual a que depende de u. Así como cuando uno dice f de x, ¿verdad? A que depende de u. Ok. Entonces supongamos que usted mide esa función en un punto u1, en un punto u1, y entonces usted puede hacer un trazado de un vector, le devuelve un vector, ¿verdad? Que es el a evaluado en u1. A evaluado en u1. Entonces usted traza ese vector en una región de espacio. Tiene usted un punto 1. Entonces traza ustedes. Entonces dice usted, ese es el vector A evaluado en el punto u1. Y luego, pues de repente usted traza, ¿verdad? Otro, evalúa, ¿verdad? Su vector en otro punto, el u2. Entonces tiene usted el valor del vector evaluado en 2. Usted puede trazar un vector que va desde u1 a u2, un vector que va desde u1 a u2 y usted le puede llamar delta A, ¿sí o no? ¿Y qué es un delta? ¿Se acuerdan que era un delta? Cantidad final menos cantidad inicial o cantidad 2 menos cantidad 1, ¿va? Y ahí tengo una resta de vectores, ¿va? También, por la forma gráfica. ¿Se acuerdan que vimos resta de vectores, ¿va? Entonces yo puedo decir que delta A va a ser igual a el vector A evaluado en el punto 2 menos el vector A o la función A evaluada en el punto 1. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a decir, bueno, si U1, hacemos aquí un cambio y decimos, si U1 es igual a U, y vamos a llamar a U2 U más delta U, porque eso se puede, recuerdan en matemáticas, cuando miran el concepto de tasa, o en física 100, cuando ven el concepto de velocidad. Pues delta A se podría expresar como A de U más delta U menos A de U. Eso no se cambia, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar la expresión a ambos lados por delta U, multiplicado a ambos lados por delta U. Eso se puede, ¿verdad? Por uno sobre delta U. Eso lo podemos hacer y no estamos alterando la expresión. Entonces nos quedaría delta A, o sea, como una especie de tasa. Nos quedaría la tasa de variación de esta función, ¿verdad? Uno puede construirlo de diferentes maneras, ¿verdad? El concepto de tasa, o empezamos a nosotros, se puede definir así, ¿verdad? Así uno lo impone o lo puede uno ver desde el punto de vista de función. Yo quiero ver cómo varía mi función vectorial. Cuando tenía usted su función f de x escalar, usted decía, bueno, aquí estaba, usted lo estaba graficando, ¿verdad? Y entonces
tenía los puntos, entonces usted comparaba cómo variaba la función en el intervalo, ¿verdad? De aquí delta X y cómo quedaba delta Y. Entonces, algo así es lo que estamos haciendo. Cómo varía, viendo la tasa, cómo varía la función vectorial en función, ¿verdad? De esa variable independiente de la cual está, de la cual depende, ¿verdad? Entonces, eso nos queda prácticamente así. O sea, hemos construido lo que es la tasa promedio de la función vectorial. La tasa promedio, así como usted construía la tasa promedio en sus funciones escalares. Uno puede comparar cómo va variando, ¿verdad? Esa función. Entonces, esto ya se va pareciendo a algo conocido, ¿verdad? Como es que es la derivada. Esto simplemente es la tasa, ¿verdad? La tasa promedio es la que está cambiando. Para que eso se vuelva una derivada, ¿qué tiene que pasar? Que esta variación del delta U tiene que ser pequeña, ¿verdad? O sea que yo voy a ir haciendo, como que puedo ir juntando estos vectores, ¿verdad? Ir haciendo más pequeño esto. O sea, el delta, el U2, ¿verdad? Podría ir haciéndolo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta llegar a tener algo, ¿verdad? Infinitesimal. Entonces yo puedo decir, bueno, si delta U, si delta U se hace cada vez más pequeño, entonces hemos encontrado la tasa instantánea como el límite, ¿verdad? Cuando delta U tiende a cero de la tasa promedio. Hemos encontrado la derivada de un vector con respecto a la variable escalar. La definición de derivada de un vector con respecto a la variable escalar. Entonces, hagámoslo de forma analítica. Si A es igual a X en dirección de X, más a Y en dirección de Y, más a Z en dirección de Z, entonces podemos sacar la derivada de A con respecto a la variable escalar U. Estamos asumiendo que esas componentes dependen de la variable U, ¿verdad? Ahí tienen esas componentes, ¿verdad? Tienen la variable, dependen de la variable U, porque pueden estar en dirección X, Y, Z, pero la variable de la que dependen es U, ¿verdad? Para que no vayan a confundir la idea. ¿Y por qué se llama componente X? Porque está en la dirección de X. Componente Y porque está en la dirección de Y, ¿verdad? Componente Z porque está en la dirección de Z. Entonces, no confundir esas ideas tampoco. Entonces usted dice, bueno, quiere decir que yo tengo que aplicarle la derivada a esto. Entonces usted derivada, dice usted, con respecto a U de mi función. ¿Y quién es mi función? Esto. Esta función vectorial. Entonces usted comienza y aplica propiedad distributiva. Entonces usted dice, bueno, esto puede quedar, si yo aplico distributiva, el operador a cada una de las componentes. Entonces lo que le queda es esto, derivada con respecto a la variable escalar U de AX en dirección de X, más derivada con respecto a la variable escalar U, ¿verdad? De AY en dirección de Y, más derivada con respecto a la variable escalar U, ¿verdad? De AZ en dirección de Z. Entonces, pues, si se fijan ustedes, tenemos un producto. A por X, a X con el X unitario se están multiplicando.
Entonces toca hacer toda la regla del producto. ¿Recuerdan ustedes la regla del producto? Derivada de A con respecto a la variable escalar U. Entonces, qué era la regla del producto? ¿Se acuerdan? Se copia el primero, decía usted, se deriva el segundo, más se copia el segundo, o se deriva el primero y se copia el segundo, ¿se acuerdan? Entonces viene usted y hace lo mismo con la componente Y, copia la componente Y, deriva aquí, más derivada de AY con respecto a la variable escalar U en Y unitario, más AZ, derivada de Z unitario con respecto a la variable escalar U, más derivada de AZ con respecto a la variable escalar U en dirección de Z. Pero resulta que en coordenadas cartesianas nuestros vectores unitarios son constantes. Entonces, estas derivadas van a ser cero. La derivada de una constante, ya saben ustedes que me devuelve cero. No dependen de la variable escalar U. Y entonces, ¿cómo me queda esto? Simplemente, a ver si puedo hacer un zoom para aquí. Creo que sí, para que puedan ver toda la página completa. Entonces me va a quedar a mí aquí derivada de A, del vector A con respecto, o de la función vectorial A con respecto a la variable escalar U, me va a quedar como la derivada de las componentes. Y me sigue quedando una función vectorial, ¿se fijaron? Me sigue quedando una función vectorial. Y ahí estamos. La derivada de un vector con respecto a una variable escalar. ¿Se ha seguido la idea, joven? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Entonces ustedes pueden derivar vectores, ¿verdad? De hecho, en la tarea 3 que les voy a dejar, aparecen unas cuantas derivadas de vectores para que suelten la mano, sobre todo estos unitarios, porque los de cartesianas son constantes. Pero si ustedes recuerdan, nosotros vimos que en coordenadas esféricas, los vectores unitarios dependen de la variable phi y de teta miren. O sea que usted puede sacar una derivada con respecto a phi, usted puede derivar ese vector. Y también usted puede derivar los de cilíndricas, el rho unitario, mire. Usted podría sacar la derivada de rho unitario con respecto a phi. Phi es una variable escalar. Entonces aplica lo que hemos aprendido, la derivada de las componentes. ¿Me siguen? Yo siempre les dejo alguna tareita para que suelten la mano. Es importante. Ahorita hay una tarea uno, ¿verdad? El fin de semana voy a ir habilitando la tarea 2 para que puedan ir avanzando en ellas. Y así con la 3. Y luego tienen fechas separadas, pero la idea es que ustedes vayan avanzando. Esas primeras tareas son importantes porque afianzan el aprendizaje, afianzan, como dije, allanan el terreno, ¿verdad? Lo que queremos. Que ustedes estén ahí como preparándose para lo que viene. No estamos todavía estudiando física, pero estamos preparando para física, ¿no? Eso es lo bonito de esto, ¿no? Que aquí como me están entrenando, pues así véalo usted, nos estamos entrenando ahorita para poder llevar una clase de electricidad y magnetismo, ¿verdad? Como debe de ser.
Ok, entonces juguemos un poquito con la expresión que tenemos acá y se podría como desacoplar. A veces ahí pues se puede desacoplar. Entonces usted puede decir, bueno, multipliquemos por un diferencial de du a ambos lados. Y entonces, vamos a decir aquí, si multiplicamos ambos lados por d de u, que es nuestra variable, ¿verdad? Un diferencial, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que nos van a quedar, ¿verdad? Esto se va a volver 1, que nos va a quedar, ¿verdad? La derivada de u con respecto a u, ¿verdad? Y entonces nos va a quedar aquí diferencial de a igual a diferencial de ax más diferencial de ay más diferencial de az. Entonces, hay un caso particular de esto, esta idea, que es a donde queremos llegar, que se le apliquemos al vector de posición. Dejamos aquí el comentario. Si esto lo adaptamos al vector de posición que ya aprendimos, entonces, ¿qué pasaría acá? El vector de posición era x en dirección de x más y en dirección de y más z en dirección de z. Entonces, yo puedo aplicar, ¿verdad? El diferencial ahí al vector de posición y entonces, ¿qué me va a quedar? D de x en dirección de x, D de y en dirección de y, ¿verdad? Más D de z en dirección de z. Si aplicamos al vector de posición. Y entonces esto se puede resumir así, como un DDS. En lugar de ponerle DDR, usted le puede poner DDS, dejarlo un poquito más general. Y esto es lo que se conoce como diferencial de línea. Diferencial de línea. El diferencial de línea. Así se puede ver. Que nos va a estar sirviendo. Entonces usted puede escribirlo mejor así. Entonces usted puede, bueno, ya que le pusimos S como nombre en lugar de R, entonces uno lo podría definir así. El DDS pues se puede escribir como la componente X de DDS, se va a llamar DDX, ¿va? Pero no lo puede dejar así. La componente S de X, ¿verdad? La componente de, X del DDS es DDX. Entonces dice usted la DDS de Y, esto va a quedar en dirección de X. La DDS de Y en dirección de Y más la DDS de Z en dirección de Z. Estos son los diferenciales de línea. Entonces este se puede ver así. Y entonces donde DDS de X es esto. DDS de Y es esto. Y el DDS de Z es esto. Entonces solamente como le puse DDS, entonces es bien útil escribirlo así.
con el nombre, ¿verdad? Pero sabemos en el fondo que el DDS de X es D de X. El DDS de Y va a ser D de Y. Y el DDS de Z va a ser D de Z. Ok. Vamos bien hasta ahí. ¿Sí? Y luego, entonces, vamos, listo, muy bien. He visto las reacciones de algunos, excelente. La manito ahí, muy bien, Raúl, José. Ok, entonces vamos a ver ahora lo que es las mismas ideas en coordenadas esféricas y cilíndricas, los diferenciales. Entonces, en coordenadas cilíndricas y esféricas, en coordenadas cilíndricas y esféricas, lo podemos definir también. Entonces, podemos definir el DDS, ¿no? Como el DDS de ρ en dirección de ρ, así como hicimos allá, ¿verdad? DDS de X. Entonces, este sería el DDS de phi en dirección de phi. Y el DDS de Z en dirección de Z. Ok, entonces, ¿cómo se definen? Son desplazamientos, acuérdense. Esto es como que usted tenga una trayectoria y le esté descomponiendo en pedacitos infinitesimales, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. También viéndolo desde el punto de vista del vector de posición, ¿verdad? De los DDS. Entonces aquí, pues va a aparecer D de ρ, se va a hacer D de ρ en dirección de ρ, ¿no? El DDS. Se diferencian de línea en coordenadas cilíndricas, de ρ en dirección de ρ, porque ahí tiene sentido, esto es un radio, un pedacito de radio. Va a ser, tiene que ir un D de phi, pero no puede ir un D de phi, porque si solamente va D de phi, ¿qué va a pasar? Esto está en radianes. Entonces yo no puedo sumar, no me pueden, yo aquí lo que espero es una longitud. Esto ya está en metros, aquí no puede ir ¿verdad? Solamente D de phi. Entonces tiene que ir la coordenada radial, ρ de phi, en dirección de phi. No van a creer que simplemente DDS de phi es D de phi, es ρ de phi, más el DDS de Z, pues el D de Z en dirección de Z. Entonces vean la diferencia. Entonces ahí tiene sentido, porque es un pedacito de línea, ¿va? Entonces, miren, es longitud. Entonces, le queda unidad de longitud, porque metro por radian le va a quedar metro, ¿va? Ok. Y en esféricas el DDS pues igual DDS de R en dirección de R más DDS de teta en dirección de teta más DDS de phi en dirección de phi. Y está definido de la siguiente manera. Pues este ya es una longitud. Entonces DDR en dirección de R, ¿verdad? El DDS de R. El DDS de teta es similar al DDS de cilíndrica. Es R por D de teta en dirección de teta. Ese es el DDS de teta. Miren. Por eso se los puse aquí como DDS. No como simplemente DDX, DDY, Z, sino que DDS, DDS, DX, DDS, DY, DDS, Z. Y el DDS de phi no es el mismo de cilíndricas, es diferente. Es R, pues tiene que llevar la longitud, ¿verdad? Y la única coordenada de longitud es R aquí. R seno de teta de phi. Ese es el diferencial. Entonces vean que esto es esto. Este es este y este es este. Entonces, no creer que como en cartesianas todas son longitudes, entonces es de X, de Y y de Z.
Aquí no, pues tenemos ángulos, acuérdense. Entonces, esos son los diferenciales de línea. ¿Estamos bien? Ok. Vamos a dejarlo ahí por hoy. Vamos a salir un poquito antes hoy. Siempre lo saco faltando casi 5, ¿verdad? Para las 11. Vamos a salir hoy ahí. Y mañana vamos a trabajar otra idea que es bien interesante, ¿verdad? Que siempre sigue, tiene que ver con operaciones diferenciales. Entonces, por ahí vale la pena recordar el concepto de diferencial total, ¿verdad? Para que lo tengan ahí en mente. Listo, entonces. Lo dejamos por ahí y seguimos el día de mañana, jóvenes. Cuídense. Buen día, Lee. Listo. Que Pásale, estén buen muy día. bien. Buen Sí, día. gracias, Luis. Bueno, que estén bien. Gracias, Lee. Feliz día. Igual, feliz día. Saludos. Que estén bien.